Bienvenido, querido espectador. Disfruta de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El silencio incómodo. Hola, me llamo Mateo. Tengo 36 años. Vivo en una ciudad mediana donde casi todos terminamos conociéndonos y trabajo como técnico de mantenimiento en un hospital público. No es un trabajo glamoroso, pero es estable. Arreglo cosas que otros no quieren tocar y, de alguna manera, eso siempre me definió. Durante años también intenté arreglar un matrimonio que se rompía sin hacer ruido. Esa mañana fui a la barbería como siempre. El mismo local pequeño, el mismo olor a café recalentado y loción barata, el mismo sillón junto a la ventana. Era una costumbre de años, algo que me daba una falsa sensación de normalidad. Me senté, dejé las llaves sobre la mesa y apoyé las manos en los apoyabrazos sin pensar. María salió de la parte de atrás ajustándose el delantal. Tiene 33 años, una voz tranquila y una forma de mirar que no invade, pero tampoco se esconde. Me saludó como siempre, con ese gesto automático de quien ve al mismo cliente cada 3 semanas. Pero cuando tomó mis manos para acomodarme, se quedó quieta. No dijo nada, solo bajó la mirada. Sentí como el aire se volvía pesado. Mi mano izquierda estaba desnuda, sin el anillo. Yo ya me había acostumbrado a esa ausencia, pero verla reflejada en los ojos de otra persona fue distinto. María levantó la vista enseguida, como si se hubiera dado cuenta de que había mirado demasiado. Sonrió, pero la sonrisa llegó tarde. Durante el corte habló menos que de costumbre. Comentarios cortos, neutros, sobre el clima, sobre el tráfico. Yo asentía sin escuchar realmente. El sonido de la máquina parecía más fuerte que otros días. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el espejo, había algo tenso, una pregunta que ninguno se atrevía a hacer. Pensé en decir algo. Pensé en aclarar que ya no estaba casado, que no había drama, que así son las cosas. Pero no lo hice, porque no era verdad. Si había drama, y decirlo en voz alta lo hacía más real. Cuando terminó, María se apartó un segundo antes de quitarme la capa. Me deseó un buen día con una voz más suave de lo normal. Dejé el dinero sobre el mostrador, le agradecí y salí sin mirar atrás. Caminé varias cuadras sin rumbo. No estaba enojado, ni triste del todo. Era otra cosa. La certeza de que mi separación ya no era un asunto privado. Que incluso en los lugares donde nadie pregunta nada, alguien puede notar lo que falta. Y ese silencio, el de la barbería, me acompañó el resto del día. Episodio 2. La pregunta que no hice. Pasaron varios días desde aquella visita, pero la imagen no se me iba de la cabeza. La forma en que María bajó la mirada, ese segundo exacto en que entendió algo sin que yo dijera una palabra. En el trabajo me descubrí distraído, revisando las mismas máquinas 2 veces, pensando en cosas que no tenían nada que ver con tornillos ni cables. No necesitaba un corte de pelo, pero aún así volví a la barbería antes de lo habitual. Me convencí de que era por comodidad, por mantener la rutina. En el fondo sabía que no era cierto. El local estaba casi vacío. María barría el suelo cuando entré. Levantó la vista y me reconoció de inmediato. Su saludo fue correcto, educado, pero distinto, más serio, como si ahora supiera algo de mí que antes no existía. Me senté en el sillón y esta vez fui consciente de cada gesto, de cómo apoyé las manos, de cómo ella evitó mirarlas al principio. Encendió la máquina y empezó a trabajar con cuidado, como siempre, pero sin la ligereza de otras veces. Hablamos de cosas pequeñas, del calor que no terminaba de irse, de un corte de luz en el barrio. Palabras que llenaban el espacio sin decir nada importante. Yo esperaba una pregunta, algo como que había pasado desde cuándo. Pero no llegó, y esa espera me pesó más que cualquier interrogatorio, porque me obligaba a enfrentar lo que yo mismo evitaba pensar. Cuando terminó, apagó la máquina y se quedó quieta unos segundos. Pensé que ahí iba a decir algo. En lugar de eso, habló en voz baja, casi como si fuera una reflexión al aire. Dijo que a veces la gente se quita el anillo mucho antes de estar lista para soltar lo que perdió. No me miró cuando lo dijo. Siguió ordenando sus cosas, como si no fuera una frase dirigida a mí. Pero lo era. Sentí un nudo en el pecho. No supe qué responder. Porque tenía razón. Bajé, le agradecí y salí. Afuera, el ruido de la calle me golpeó de golpe. Caminé sin rumbo, repitiendo esa frase una y otra vez. Me había quitado el anillo hacía meses, pero todavía dormía del mismo lado de la cama. Todavía hablaba de mi ex esposa en presente, incluso cuando nadie me escuchaba. Esa noche entendí algo incómodo, que no había cerrado nada.
que solo había tapado la herida y seguido adelante esperando que el tiempo hiciera el trabajo por mí. Y también entendí que María no me había hecho una pregunta. Me había dado algo más difícil. Un espejo. Episodio 3. Dos historias rotas. El día que volví a verla llovía sin aviso. De esas lluvias que empapan en segundos y te dejan con la sensación de haber llegado tarde a todo. Entré a la barbería con la camisa pegada al cuerpo y el pelo desordenado. María levantó la vista y, por primera vez desde hacía días, sonrió de verdad. Me dijo que esperara un momento. Cerró la puerta, bajó un poco la persiana y me ofreció una toalla vieja para secarme. El local estaba vacío. El ruido de la lluvia contra el vidrio hacía que el mundo de afuera pareciera lejano. Me senté sin prisa. No para cortarme el pelo, solo para estar ahí. María puso a calentar agua y me ofreció un café en un vaso de papel. Dijo que no era gran cosa, pero en ese momento fue suficiente. Nos sentamos uno frente al otro, sin el sillón de por medio, sin la máquina encendida como excusa para no hablar. No entramos en detalles. Le dije que mi matrimonio se había terminado sin gritos ni escenas, que un día simplemente dejamos de mirarnos como antes, que intenté arreglarlo, como arreglo todo, y no supe cuándo aceptar que no se puede reparar lo que ya no quiere sostenerse. María escuchó sin interrumpir. Asintió despacio. Luego habló de ella. Dijo que a los 30 tuvo que empezar de nuevo. Que no hubo traición ni drama, solo promesas que no resistieron el tiempo. Se quedó con el local, con las cuentas y con la responsabilidad de seguir adelante cuando no tenía fuerzas. No hubo lágrimas, tampoco palabras grandes. Solo una sensación compartida de cansancio y alivio, de saber que el otro entendía sin necesidad de explicar demasiado. En un momento me di cuenta de algo importante. María no me miraba como a un hombre con problemas, ni como a alguien que necesitara ser salvado. Me miraba como a alguien que estaba aprendiendo a sostenerse solo. Y eso cambió todo. Cuando la lluvia paró, me levanté. Le agradecí el café. Ella me dijo que cuando quisiera podía pasar, aunque no necesitara corte. No sonó a invitación especial. Sonó honesto. Salí a la calle con el pelo aún húmedo y una calma nueva en el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, mi historia no me pesaba tanto. No porque estuviera resuelta, sino porque ya no estaba solo con ella. Episodio 4. Volver a confiar. Empecé a pasar por la barbería sin un motivo claro. A veces solo para saludar, otras para sentarme unos minutos y hablar de cualquier cosa. No lo planeé. Simplemente ocurrió. María no lo cuestionó. Nunca preguntó por qué volvía tan seguido ni qué buscaba. Me dejaba estar, y eso ya era suficiente. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más largas. Hablábamos después de cerrar, cuando el ruido del día se apagaba. Yo le conté de mis miedos. Del miedo a equivocarme otra vez, a no saber reconocer cuando algo empieza a romperse. Le confesé que durante años había creído que aguantar era lo mismo que amar. María me dijo que a ella le había costado volver a confiar incluso en sí misma, que durante mucho tiempo pensó que había fallado, que si las cosas no funcionaron fue porque no dio lo suficiente. Aprendió despacio que no todo lo que termina es un error. Nunca intentó decirme qué hacer. No me dio consejos vacíos ni frases hechas. Solo escuchaba, y cuando hablaba lo hacía con cuidado, como si supiera que algunas palabras, si se dicen mal, pueden lastimar más que el silencio. Un día me di cuenta de algo simple. María no intentaba arreglarme. No me trataba como a alguien incompleto. Me hablaba como a un hombre que todavía podía elegir. Esa forma de verme empezó a cambiar la manera en que me veía yo. Volví a caminar más erguido. En el trabajo dejé de quedarme horas de más solo para no regresar a casa. Empecé a cocinar de nuevo, a ordenar el departamento, a aceptar que mi vida había cambiado y que eso no significaba que estuviera arruinada. Entre María y yo no había promesas, ni gestos grandilocuentes. Había respeto, pausas, risas breves. Había una confianza que no exigía nada a cambio. Y eso, después de todo lo vivido, era nuevo para mí. Una noche, al irme, María me dijo que a veces lo más difícil no es empezar de nuevo, sino creer que uno merece hacerlo. Caminé a casa pensando en esa frase. Por primera vez, no me sonó lejana. Episodio 5. La mano sin anillo. Volví a la barbería un martes por la tarde, después del trabajo. Esta vez sí necesitaba un corte. Me senté en el sillón con la misma calma con la que últimamente hacía casi todo. María me colocó la capa y empezó a trabajar sin prisa. El sonido de la máquina ya no me tensaba. Era parte del lugar, como nosotros. En un momento,
Mientras acomodaba el espejo, me miró a través del reflejo y me hizo una pregunta directa, sin rodeos. Me preguntó si extrañaba el anillo. La pregunta no me sorprendió. Pensé unos segundos antes de responder. Le dije la verdad, que no extrañaba el objeto, que extrañaba a la persona que creía ser cuando lo llevaba. Alguien más seguro, más convencido de que todo tenía un orden claro. María asintió despacio. Me dijo que las manos libres también pueden construir cosas nuevas, que no todo empieza con una promesa, y que a veces alcanza con estar dispuesto a cuidar algo cuando llegue. Terminó el corte y se quedó frente a mí unos segundos. No había tensión, no había urgencia, solo una decisión tranquila. Me preguntó si quería tomar un café al día siguiente, fuera de la barbería. No sonó como un desafío ni como un riesgo. Sonó simple. Acepté. Al salir, me miré la mano izquierda bajo la luz de la calle. Seguía sin anillo, pero ya no se sentía vacía. Sentí que la historia que había terminado por fin estaba cerrada. No olvidada, pero en su lugar. Al día siguiente nos sentamos en una mesa pequeña. Hablamos sin máscaras y sin expectativas exageradas. No prometimos nada que no pudiéramos cumplir. Solo acordamos algo claro. Avanzar despacio, con honestidad y ver hasta dónde llegábamos. Hoy sigo yendo a la barbería. Ya no solo como cliente. María sigue siendo María. Yo sigo siendo Mateo. Dos personas que se encontraron cuando no estaban buscando ser salvadas, sino entendidas. La historia terminó bien. No como un final perfecto, sino como uno real. Con calma, con respeto, y con la certeza de que, esta vez, ambos sabíamos lo que estábamos construyendo. De en